Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio. Entendemos que los estudiantes van a irse sumando, pero ya por cuestiones de horario y respeto a los que llegaron puntual, vamos a comenzar. En primer lugar, muchísimas gracias por tomarse el tiempo un miércoles a las 9 de la mañana de venir a acompañarnos. Para nosotros es muy importante, sobre todo en el contexto argentino, poder mostrarles la situación que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Nosotros creemos que Argentina es un lugar clave para poder visibilizar la situación que no se ha arreglado en Venezuela, y por eso traemos este tema que es tan importante para nosotros, que es Venezuela. eh, que en Venezuela existe una política, la tortura es una política de Estado. En ese sentido, contamos con el privilegio de tener a 5 personas que de alguna manera viven el día a día lo que representa esa Venezuela, desde el activismo, desde la diplomacia, desde las organizaciones de la sociedad civil, y también que han vivido en carne propia esta situación. Para nosotros es un placer tenerlos. Mi nombre es Víctor Navarro. Yo estuve detenido en el Helicoide, fui víctima de tortura también. Estuve 5 meses en este centro de torturas, y por eso para nosotros es tan importante este espacio. Vamos a comenzar esta ponencia con Elisa Trota. Elisa Trota es ex embajadora de Venezuela aquí en la República de Argentina, es abogada, activista, defensora de los derechos humanos, miembro fundadora de la organización Alianza por Venezuela, y un poco la idea es que Elisa nos cuente cuál es la situación de las violaciones graves a derechos humanos en Venezuela, por qué es importante hablar de esto en Argentina, y si es cierto esto, Elisa, de que en Venezuela la tortura es una política de Estado. Entonces te escuchamos y muchas gracias. Hola. Bueno, gracias Víctor, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, obviamente gracias a la UCEMA y, y sobre todo gracias a quienes están sentados eh, aquí. Em, el tema que nos trae, y que como decía Víctor, bueno, lo que tiene que ver con que en Venezuela es una política de Estado la tortura. Creo que lamentablemente es algo más que evidente por lo que ya es conocido a nivel internacional y no solo en Venezuela. Y creo que hay que destacar que lo que hoy pasa en Venezuela es conocido porque se ha trabajado constantemente y durante muchísimos años para que el mundo entero sepa qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Hace pocos días nos encontrábamos con la noticia eh, de la sentencia, la injusta, irrita y desgarradora sentencia de 16 años de prisión a los sindicalistas que están presos en Venezuela. Uno de ellos es Gabriel Blanco, eh, a quien además conozco personalmente, y hoy nos acompaña eh, eh, su esposa, que además estuvo presa en el Helicoide. Y creo que poder entender que detrás de los números hay personas, hay historias de vida, hay familias y hay efectos que todo lo que nos ha pasado en Venezuela tiene directamente, es fundamental. Lamentablemente, seguramente mientras nosotros estamos hoy aquí, están torturando a personas en los calabozos en Venezuela. Y mientras ayer cenábamos, estaban torturando a personas en los calabozos en Venezuela. Y constantemente están torturando a personas en los calabozos en Venezuela. Y por eso es fundamental que no solo estemos informados de lo que sucede en Venezuela, sino que también podamos ser activos al respecto y podamos ser la voz de quienes hoy lamentablemente no tienen voz.
En Venezuela hay una situación o tres situaciones que tal vez constituyen dramas por sí solas. Pero en el caso de Venezuela, digamos, reunimos tres situaciones, que es una emergencia humanitaria compleja, donde el sistema de salud, el sistema económico ha sido totalmente devastado. Los alimentos no constituyen, lamentablemente, parte diaria de los venezolanos. Las medicinas no se consiguen. El sistema hospitalario ha sido totalmente devastado. No hay agua por tuberías, esto ya lo sabemos. No hay electricidad constantemente. Y esto, lo más importante entender, es que esto ha sido diseñado políticamente para que así sea. Por otro lado, tenemos una migración masiva, también muy conocida, que hoy constituye la crisis migratoria más grande de la región y la segunda más grande del mundo, solo comparable a países que están en guerra, que no es el caso de Venezuela. Y tercero, nuevamente, volvemos a lo que tiene que ver con la represión, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzosa y la tortura como política de Estado. Estas tres cosas se llevan adelante en Venezuela al unísono y nuevamente porque hay una dictadura criminal en el poder. Y agregamos la palabra criminal porque recordemos que hoy la dictadura de Nicolás Maduro está siendo investigada en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando nosotros añadimos estas palabras, cuando hablamos de emergencia humanitaria compleja y añadimos la palabra compleja, es porque esto ha sido diseñado políticamente. No hay una emergencia humanitaria en Venezuela por una guerra o no hay una emergencia humanitaria por una catástrofe natural. Cuando hablamos de una dictadura criminal, es porque no es meramente una dictadura, es una dictadura que está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por primera vez en la historia de la región, de un dictador que está actualmente en el poder. Entre el año 2014 y 2022 se asesinaron a 294 personas en Venezuela en protestas. Estamos en un país en donde, gracias a Dios, hay una democracia que este año cumple 40 años, casualmente los mismos años que tuvimos nosotros antes de entrar en el sistema que nos arrebató la democracia, y en donde constantemente vemos demostraciones en las calles y protestas. Bueno, imagínense que en Venezuela han habido 294 personas asesinadas en los últimos años, solo por el hecho de ir a protestar, la mayoría de ellas personas muy jóvenes. Los nombres de estas personas, además, hoy están inscritos en un mural en la ciudad de Buenos Aires, en Flores, como creemos que es el primer mural en honor a las víctimas de represión en Venezuela, que se da fuera del país. Y básicamente este mural fue inaugurado hace pocos días. Se trabajó pensando, quienes creemos y trabajamos en conjunto en la defensa de los derechos humanos, en la importancia que tiene que ver con recordar. Pero no recordar solo lo que pasó, sino recordar lo que hoy está pasando. Y nuevamente por eso considero que este foro y este encuentro es tan importante, porque no les estamos hablando de un hecho histórico, no estamos hablando de algo que ya sucedió, estamos hablando de algo que continúa sucediendo todos los días en Venezuela. Los tipos de tortura y los métodos utilizados para la tortura en Venezuela son diversos, son muchísimos, algunos son copiados incluso del nazismo. Esto ha sido además documentado por distintas organizaciones internacionales.
porque quienes torturan en Venezuela no se dedican solo a torturar a los perseguidos, sino que también lo hacen con sus familiares. Y eso ha sido catalogado, fue catalogado en el nazismo como la técnica de Sippenhaft. Y es la misma que utiliza el chavismo. La picaña eléctrica, que aquí en Argentina tiene una connotación lamentablemente tan dolorosa porque fue muy utilizada en la época de la dictadura, y muchísimas otras técnicas como el pulpo, la crucifixión, que son posiciones de tensión constante que implican la inmovilización forzada de las extremidades, son solo algunos ejemplos de la crueldad a la que se puede someter a seres indefensos. La tortura ha llevado a que personas que están detenidas y siendo torturadas hayan muerto por tortura. Esto está sucediendo en Venezuela. Tal vez hay dos casos de los muchísimos que son muy representativos. Uno de ellos es el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, y el otro es el del concejal Fernando Albán. El primero, el capitán de corbeta Acosta Arévalo, fue asesinado en el 2019, luego de días de tortura, estando en Venezuela Michelle Bachelet. Estando en Venezuela la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, el capitán Acosta Arévalo fue muerto en tortura en Venezuela. Creo que eso habla no solo de la crueldad, sino de la poca importancia que de alguna manera le da la dictadura venezolana a los sistemas de protección de derechos humanos. Y el segundo torturado, como les decía, fue el concejal Fernando Albán, que fue torturado hasta ser asesinado, luego de haber regresado, luego de haber sido apresado en el aeropuerto de Maiquetía, cuando regresaba justamente, además de una ronda de negociación en su momento en República Dominicana. Y lanzaron su cuerpo del piso 10 de uno de los edificios principales de los grupos de tarea de la dictadura en el año 2018, alegando que se había suicidado, perdón. Estos son solo algunos casos de los múltiples que hay, de los múltiples conocidos que hay y de los múltiples desconocidos. Pero que tenemos que entender nuevamente la importancia que tiene de que estemos hoy acá, de que tengamos los testimonios de distintas personas que además han atravesado por estas situaciones, que tengamos los testimonios de los defensores de derechos humanos, que tengamos los testimonios de los activistas, que colaboremos con las organizaciones internacionales, que constantemente hagamos llegar esta información a los medios de comunicación y que seamos una voz para quienes no tienen voz. No creo que hagamos ser meros espectadores, y creo que los que estamos hoy aquí lo tenemos muy, muy claro. No es solo nuestro deber como ciudadanos, como demócratas, sino como seres humanos, alzar la voz y unirnos en la acción colectiva, en la acción constante. Como les decía al principio, lamentablemente lo que sucede en Venezuela es conocido a nivel mundial porque se ha trabajado durante años en esto, porque hay proyectos al respecto, uno de ellos dirigido por Víctor Navarro, de vital importancia en relación a lo que sucede en el Helicoide, que es uno de los principales o el principal centro de tortura que actualmente existe en Venezuela. Y que está siendo conocido no solo de manera
¿cómo decirlo? No solo exponiéndolo, sino también a través de una metodología de realidad virtual que permite que las personas, que los activistas, que los tomadores de decisiones, que los defensores de derechos humanos puedan sumergirse en lo que pasa un preso político cuando entra al helicoide. Mi respeto, por supuesto, para todos ustedes, para todos los que están aquí, mi agradecimiento, entender la importancia que tiene un país como Argentina en este sentido, y como lo decía Víctor al principio, Argentina, después de levantarse de las cenizas de la dictadura hace casi 40 años, y más allá de los esfuerzos que han hecho algunos gobernantes por pisotear ese trabajo, se levantó y se levantó como un parangón en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Hoy podemos ir a visitar lo que fue la Escuela Mecánica de la Armada, uno de los principales centros de tortura y desaparición forzada de Argentina, la ex ESMA, en donde hay un museo que quienes no lo han visitado recomiendo altamente que lo visiten, pero también podemos lamentablemente eh, hacer muchas analogías con lo que sucede en Venezuela, pero también entender cómo ese proceso en Argentina de alguna manera pudo revertirse y el rol que tuvieron los defensores de derechos humanos, las organizaciones internacionales, la solidaridad internacional, que fue fundamental y es fundamental hoy para Venezuela. Argentina hoy se lleva adelante la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, entre otras cosas porque Argentina formó parte del grupo de países que enviaron esa denuncia inicial a la Corte Penal Internacional. Nuevamente, a pesar de que el actual gobierno argentino quiso retirarse o se retiró formalmente de esa denuncia, cosa que no tuvo efecto desde el punto de vista legal. Pero Argentina, creo, realmente es uno de esos grandes países que nos ha acompañado y que espero nos siga acompañando en esa lucha. Argentina fue el país que se puso de pie gracias a los activistas, gracias a los periodistas, gracias a los políticos, gracias a los abogados, para que Nicolás Maduro no entrara en enero a la cumbre de la CELAC, como lamentablemente Nicolás Maduro ha entrado a otros países. Y nuevamente, detrás de este trabajo hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones, venezolanos, argentinos y de distintas nacionalidades, y un esfuerzo conjunto y mancomunado, silencioso en la mayoría de los casos, que poco a poco va rindiendo su efecto. Por supuesto que el objetivo principal es uno y que tiene que ver con que finalmente termine la dictadura de Nicolás Maduro, que regrese la democracia en Venezuela. Solo en ese momento podremos hablar de mirar hacia el futuro, de que poder desarrollar y terminar la emergencia humanitaria compleja, de quienes quieran volver a Venezuela puedan hacerlo y de que no solo se terminen las persecuciones, las detenciones, la tortura, sino que también haya memoria, haya verdad y haya justicia. Quiero terminar con esto, agradecerles nuevamente a los que están hoy acá, porque su voz, su ejemplo, no solo nos conmueve, sino que nos inspira a todos, y agradecer además nuevamente la iniciativa de la UCEMA, de Víctor, para que al menos uno de esos primeros pasos también pueda ser que se cierre el helicoide y que se constituya no solo en un museo virtual, sino muy pronto en un museo real. Porque la historia no podemos olvidarla, pero también tenemos que entender lo que estamos viviendo y el presente y lo protagonista que somos cada uno de nosotros para ayudar que ese presente cambie.
Así que nuevamente gracias por la invitación. Y nada, con ganas de escucharlos. Chicos, no sé usar esto, perdón. Muchas gracias, Elisa, sumándole a tu agradecimiento. Gracias a todo el equipo de Sescos por hacer esto posible, por traer a los chicos aquí a la Argentina. Y bueno, ya que Elisa nos comentaba sobre algunos métodos de tortura y en aras de poder dimensionar lo que pasa, creo que es prudente, Anthony, escuchar tu historia, quién eres, qué haces y por qué estás aquí. Hola, buenos días. Le estaba comentando a Elisa que volver a revivir todo esto es bastante fuerte. Eh, de verdad, yo en este momento estoy lleno de miedo, pero no miedo hacia la dictadura chavista, sino que cuando uno vuelve a sentir todas estas historias, uno se derrumba emocional y psicológicamente, porque no es fácil llevar estas vivencias en la piel. Yo creo que hay historias que se escriben en un papel, hay otras que se recitan, pero cuando tú las llevas en el alma, es muy difícil vivir con esto. Yo fui secuestrado por el chavismo en el año 2014, el 4 de octubre. Esto fue en un contexto en el asesinato del diputado chavista Robert Serra. Yo vengo de un entorno muy vulnerable en Caracas. Es un espacio donde hay mucha pobreza y los colectivos imperan. Los colectivos es un grupo paramilitar creado por Diosdado Cabello, uno de los narcotraficantes más conocidos de Latinoamérica y del mundo. ¿Ok? Ellos me secuestraron a mí el 4 de octubre del 2014. ¿En qué contexto? En el asesinato de un diputado chavista. Yo no era un actor político relevante, no lo sigo siendo. ¿Pero qué significa esto? Que la política de tortura del Estado es una realidad. Y lo que está promoviendo Víctor, que nuestras voces sean escuchadas, es porque es una realidad. Yo no soy un político, o no lo era para aquel entonces. Ellos buscaron personas vulnerables, personas de bajos recursos, y se inventaron una historia macabra. A las 3, 4 horas yo estaba en el helicoide. Por supuesto, en ese momento yo no tenía ni idea dónde estaba. Yo no participaba de los hechos políticos de mi país. No tenía ni la menor idea. No me involucraba en los asuntos políticos. ¿Por qué me fueron a buscar a mí y a muchas otras personas? Luego, cuando estoy allí, comienzan a decirme que por qué yo asesiné al diputado chavista Robert Serra. No entiendo de qué me estás hablando. Yo estoy acá porque se supone que es una redada. O sea, algo rutinario en un país como Venezuela, donde el abuso de poder de las autoridades es completamente normal, cosa que han promovido ese gobierno dictatorial de Maduro. Entonces comienzan a preguntarme que por qué yo estaba con una banda paramilitar y si Álvaro Uribe me había contratado, que la oligarquía de Miami, cosas que yo no entendía en su momento. ¿De qué me están hablando? ¿Qué es esto? Cosas que yo sinceramente jamás en mi vida había escuchado. Luego, cuando ellos ven mi insistencia de que estoy mostrando total desconocimiento de la situación, me llevan a un cuarto, pero ahí me atan las manos. Primero con periódico, ¿ok? Me ponen periódico en las muñecas y me esposan.
me esposan en la parte de atrás. Cuando me ponen periódico en los ojos, ahí la cosa se pone más difícil. O sea, yo perdí el control de mí. Yo no sabía qué pensar, qué hacer, qué decir. No sabía nada. Por primera vez en mi vida experimenté una sensación tan desconocida que no tengo cómo explicar lo que yo sentí en ese momento. Y solo fue periódico en los ojos. Luego me echaron algo que en Venezuela le decimos tape, pirro, ¿ok? Cinta. Comienzo a escuchar risas sádicas, macabras, pero yo no sabía qué pensar. Yo solamente estoy invadido por un sentimiento de terror, de miedo, de angustia. O sea, es una sensación demasiado indescriptible. Comienzan a jugar conmigo psicológicamente, me arrodillan, duró 20, 30, una hora, perdí la noción del tiempo. No me hallaba en el tiempo y me arrodillan. Comienzan a darme golpes, cachetadas, se alejan, hacen silencio. O sea, era una tortura psicológica. Comenzaba el tema psicológico. Vuelvo y repito, a la media hora, una hora, 2 horas, siento que se monta un hombre en mi columna, otro me agarra los pies y otro se monta aquí en la nuca. Solamente escucho, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Me montan una bolsa y comienzan a torturarme. Entro en un estado de desesperación increíble. Deseé la muerte. Nunca en mi vida había deseado la muerte como en ese momento. Fueron quizás 5 o 10 minutos, no lo sé. Pero es tener esa bolsa asfixiándome fue horrible, fue fatal. Yo creo que la palabra horrible se queda corta. No tengo cómo describir ese momento. Me oriné encima. En algún momento de mi vida, Víctor, me dio vergüenza, pero he comprendido que hay que decirlo, hay que hablar. Me oriné encima. Perdí el control de mi cuerpo. Yo movía las manos desesperadamente, porque él me dijo, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Yo movía las manos, pero creo que ellos también eran tan sádicos, que yo movía mis manos y no me soltaban, no me soltaban. Cuando vi que no tenía más opción, yo quise dejar de respirar. Esto lo digo con mucha propiedad. Yo quise dejar de respirar. Creo que fue la única vez en mi vida que yo sentí que la muerte era la vía de escape. Es algo muy triste, muy triste. Seguían en eso. Eran personas o sea, recuerdo claramente que el hombre que estaba encima de mi nuca era muy fuerte, pero él él mismo perdió el control, no quería soltarme, no quería soltarme. Fue o sea, desesperante, fue demasiado desesperante. Luego me sueltan, me quitan la ropa. Uno de ellos dice, métele un palo por el culo. ¿Ok? No solamente que me estaban maltratando físicamente, sino que querían llevarme a un extremo de que mi hombría fuera pisoteada, humillada. Querían destruirme. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, porque la tortura es una política de Estado en Venezuela. Es una política de Estado. Yo, que fui una persona secuestrada de un barrio X, que no participaba en los asuntos políticos, fueron y me buscaron. En Venezuela ser rico es malo. Hay un discurso contra los ricos, que los burgueses, los que hacen la política, los que controlan, pero yo no era nada de eso. Yo no tenía ni siquiera estudios. Yo ni siquiera estudiaba para ese entonces. Yo no era un burgués. Yo no representaba un peligro político para la dictadura. ¿Por qué hicieron eso conmigo? Bueno, porque necesitaban construir toda una historia para justificar algo y seguir promoviendo sus torturas. Luego de eso, me sacan del cuarto, este cuarto macabro, y me llevan a otro interrogatorio. Un interrogatorio donde ellos querían construir una historia
pero que saliera de mi boca. O sea, no tenía sentido. Yo no iba a admitir o a reconocer algo que ni siquiera conocía. Cuando me llevan a ese cuarto, hay un fiscal, señores. Un fiscal. Miren cómo funcionan las cosas. Un fiscal prestándose para esto. Esto es delicado. Esto es bastante delicado. Eso muestra que en Venezuela nosotros, los ciudadanos, somos vulnerables ante esta dictadura. Que un fiscal, bueno, esto nada más pasa en dictadura, una dictadura chavista, criminal y asesina como la que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Él me dice, confiesa que asesinaste al diputado. No sé de qué me estás hablando, yo no sabía quién era, yo no sabía, óigase bien, yo no sabía que era un diputado. Imagínense el desconocimiento de los asuntos de mi país que yo tenía, que no me interesaba. Yo estaba ocupado en mis hijos, mi familia, mis cosas, como cualquier ciudadano. Él me dice, si no confiesas, vamos a ir en este momento, vamos a buscar a tu hija y la vamos a llevar para una especie de reformatorio. Pero no creas que es un lugar donde hay monjas, es un lugar donde la van a violar y yo me voy a encargar de que la violen. Eso me derrumbó. Que te digan en este momento que tu hija va a ser violada. O sea, eso no se acepta, eso no se comprende, eso no se internaliza, eso no, fue muy duro. De ahí en adelante, todo lo que me dijeran, yo me hacía responsable. Nada, se apoderaron de mi cuerpo, de mi mente, de mi sentir. Ya yo no era yo les pertenecía a ellos. Todo lo que me dijeran, sí, yo fui, sí, yo estuve, yo estaba, yo lo hice. Simplemente porque yo no quería que le hicieran daño a mi familia. Dáñenme a mí, pero no se metan con mi familia. No, o sea, no es aceptable. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a decir que vas a ir a violar a mi hija? ¿Qué te está haciendo ella? De ahí me sacan. Yo destruido, me llevan a un cuarto que tú lo conociste, ya era de uno por uno, que donde después al tiempo le apodaron el Tigrito en el Helicoide, que era un lugar donde torturaban todas las noches. Ahí tú desde donde estuvieses, en cualquier celda del Helicoide, tú podías escuchar los gritos, la electricidad, el desespero, los pasos, porque, o sea, es un lugar donde se tortura, está diseñado para torturar. Cualquier lugar donde tú creas bueno, esta semana no me toca a mí. Imagínense, es una psicología de tal que tú dices, esta semana no me toca a mí, que me torturen, que me quiten la comida o que me prohíban a mi visita y yo una semana voy a estar tranquilo. O sea, imagínense el estado que uno llega de aceptar la tortura tal que esta semana no me toca a mí. Y en esos 5 años que yo duré secuestrado, para mí eso era completamente normal. Pero al lado estaban poniéndole corriente a alguien, quitándole las uñas. Señores, lo vi. Todavía no he contado lo que me hicieron a mí. Me pasan para el Tigrito, para este cuarto bastante oscuro, y me atan de una forma tal que hasta hoy día esto me sigue sorprendiendo después de 8 o 9 años que se ha construido todo este proyecto de Víctor. No entiendo cómo ellos me ataron, porque me ataron de una forma tal que yo no me podía sentar del todo y no me podía levantar del todo. Yo tenía que orinarme encima y hacer mis necesidades encima, todo allí. Fueron 15, 16, 20 días, 25 días, no lo sé, perdí la noción del tiempo. Yo no sabía si era de día, si era de noche, yo no sabía nada. Yo no comía. Lo que sí estaba claro era que no comía y no porque no quería, porque nunca me llevaron comida, nunca me la dieron.
Nunca me la dieron. Cuando pasa el tiempo me sacan de ese lugar. Yo estaba destruido, yo no era estaba muerto en vida. Creo que fue por ver más mi destrucción física, psicológica, espiritual y moral, que me dan una comida. Me- pero esa comida es la que más me ha dolido en toda mi vida. Evidentemente yo quería experimentar otra vez esa sensación de comer. Cuando di un primer bocado, me dolió, todo esto me dolió, todo esto me dolió. No pude comer, porque ya mi mandíbula no estaba adaptada, mis órganos no se adaptaron, ya no podía. Me costó muchísimo para volver a comer, muchísimo. Luego cuando comprenden que ya yo pertenezco a ellos, me pasan a una celda. Es donde conozco a todos los presos políticos que tenían allí. Ellos me ayudaron, me bañaban, me cargaban, me daban comida, sopa, jugo. Eso duró como casi un mes, 2 meses. Yo no podía caminar, no podía levantarme, no podía hacer nada por mí mismo. Yo tenía miedo de todo, me asustaba la gente. Era, era insoportable ver cómo yo actuaba, porque había algo en mí que todavía se mantenía vivo y yo decía que cómo yo llegué a este estado de nervios, de miedo, de terror, de sentirme inseguro, para yo volver a tener esa seguridad en medio del desconocimiento que yo tenía de la sociedad de aquel entonces. Yo era una persona segura, extrovertida, o sea, quería ser una persona normal. Yo nunca quise pasar por todo eso. Y poco a poco, con el contacto, la influencia de estos jóvenes estudiantes que los llevaban allí simplemente por protestar, por pensar diferente, fui involucrándome con ellos. Esto es una parte bastante significativa para mí porque yo cuando soy secuestrado por la dictadura, yo tenía segundo año de bachillerato, tendría 25, 24 años. Y yo vi como que la educación, aprovecho el espacio porque estoy en una universidad y para resaltar el punto, la educación se convirtió en una vía de escape para mí de ese lugar. ¿Ok? Yo jamás en mi vida había leído un libro y allí leí un libro, gracias a los que ellos llaman terroristas, la que la dictadura llama terrorista y todo este tipo de cosas. Ellos me mostraron libros, me enseñaron a leer, a estudiar las cosas importantes de la vida, porque la educación representa un sinónimo de superación para cualquier ser humano en la tierra. Yo decidí estudiar, comencé a estudiar, me las inventé, comencé a estudiar, pero ya yo tenía 2 años secuestrado. Pasaron 3 años y seguía secuestrado. Decidí hacer una huelga de... Ok, la historia es bastante larga, pero después tendré la oportunidad de terminarla. A mí me liberan en medio de un motín que se generó por los presos o los secuestrados que estábamos allí. Y bueno, fue mi oportunidad para mostrarme, para entrar en las negociaciones y salí del helicoide. Me enviaron a un penal abierto, que fue peor. 5 años, señores, para ya cerrar 5 años, duré secuestrado. La dictadura chavista ha dañado mi país, ha destruido muchas vidas, muchas familias, lo sigue haciendo, sigue torturando en este momento. Y yo, si mi historia, mi vivencia sirve para aportar un grano de arena y eso pare y que logremos que el helicoide y todos los centros de torturas que hay en Venezuela y en Latinoamérica sean cerrados, ahí estaré siempre firme. Muchísimas gracias por escucharme.
Gracias. Te quiero mucho. Dylan, hola. Porfi, perdón, traten de que sean 10 minutos y después Vale. para abrir preguntas y respuestas. Y les pido disculpas porque yo también estuve preso y creo que esto no hay que ponerle tiempo ni limitarlo, ¿no? Pero solo por temas de que tengan los que están aquí la posibilidad de escuchar un poco del tanto que tenemos que decir. Y por eso pido disculpas en cortar la historia profundamente. Buenos días, mi nombre es Dylan Canache, soy un expreso político, sobreviviente de desaparición forzosa, tortura tanto física como psicológica, cuando tenía tan solo 16 años de edad. Quizás hoy soy un poco más alto, pero en ese momento medía 1,54 y pesaba 44 kilos. Me capturaron sacándome de mi casa un 13 de enero del 2018. Me subieron en una camioneta a golpes, tanto con los puños como con un arma de fuego. En medio de esto me hacían preguntas sobre si yo era Canuto, el cual es un seudónimo que utilizaban en las protestas a las que asistí. Y por este hecho me denominaron terrorista, presentándome ante un tribunal como el líder de una célula terrorista financiada por María Corina Machado y un montón de delitos más que no tiene sentido. Cuando yo voy en la camioneta, hubo un momento en el que me preguntaron si sabía dónde iba. No sabía dónde iba. No había ningún tipo de identificación, una camioneta sin placas, funcionarios encapuchados con armas largas y armas cortas. Yo evidentemente respondo que no sé dónde voy y me dicen vas para la muerte, mientras me agita el arma de fuego el piloto. Al llegar al helicoide me recibió un comisario llamado Orangel, queriéndome involucrar con los hechos de Oscar Pérez. A esto me niego rotundamente y me llevan a un lugar de tortura del helicoide llamado C2. Me muestran un papel con un diálogo que decía que yo era el líder de una célula terrorista financiada por María Corina Machado y que nosotros estábamos planificando atrocidades en contra del Estado. En Venezuela, la tortura es sistemática, a tal punto que es normalizada. Nuestras historias en Venezuela quizás sean minimizadas, incluso, al punto en que tú puedes contarlas y puedes recibir una simple respuesta como déjalo pasar. ¿Y cómo tú dejas pasar una historia en la que atentan contra tu humanidad? En la que no solo me están torturando a mí, sino están torturando la civilización que hemos creado y están torturando los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos. En estos 5 meses y un poco más en el helicoide, estuve privado de mis sentidos. ¿Y por qué digo esto? Ya que estaba en una celda en la que no tenía acceso al agua potable, no tenía ninguna higiene y no teníamos luz. Iluminados únicamente por el bombillo del baño, que era una luz amarilla, opaca, tenue. Disculpen. Este tiempo sin luz, no teníamos acceso a la luz solar, no tenía acceso a visitas, se me negó la llamada, nunca me leyeron mis derechos, no había una orden para detenerme y siendo menor de edad compartí una preventiva, una mazmorra con mayores de edad con delitos comunes.
Durante este tiempo fue brutal y puedo decir que sobreviví gracias a la compañía de todos mis causas que fueron los que me acompañaron durante este tiempo. La tortura psicológica deja heridas graves en nuestra mente. Y yo digo que hasta el sol de hoy sigo siendo torturado, porque por las noches recuerdo la celda oscura e imagino que despierto nuevamente ahí. Porque cuando toco estos temas sufro ataques de ansiedad e incluso me cuesta volver a retomar el apetito. Y eso sigue siendo una tortura para nuestro día a día. Y esto es algo que puedo compartir con el resto de los presos políticos. Lo cual es curioso porque por pensar diferente, únicamente por eso, ellos crearon un monstruo. Porque un país en dictadura, todo aquel que piense diferente es visto como una amenaza. Y ellos esperaban un terrorista y se encontraron únicamente con un niño que no pudo estudiar porque durante este tiempo las manifestaciones no me permitían ir a la escuela. Un niño que no pudo estudiar, no pudo vivir su adolescencia y niñez porque decidieron arrebatármela llevándome al centro de tortura más grande de Latinoamérica. Fueron 5 meses y un poco de semanas más en la que fui desmoralizado y despojado de lo más esencial que podemos tener los humanos, que es nuestra libertad. Durante este tiempo presencié actos de estas personas que no puedo llamarlas personas, incluso llegando a apuntarnos con un arma de fuego dentro de la celda. Durante el motín nos lanzaron gas lacrimógeno en un lugar cerrado, algo que está prohibido. Nos dispararon perdigones dentro de la celda. Todo esto porque pienso diferente. Todo esto porque siendo un niño sabía que lo que estaba ocurriendo en mi país no estaba bien. Porque me desgarraba ver a mi mamá haciendo cola para conseguir los productos básicos. Porque me desgarraba ver a mi papá bajando de peso cada vez más. Porque asesinaron a miembros de mi familia por confusión y siquiera se hizo justicia ante eso. Todos estos eran motivos que me impulsaron a salir y levantar mi voz junto al resto de los venezolanos que compartimos esta historia. Y por esta simple razón, en mi país soy un terrorista. Cuando fui reseñado, el torturador de menores, llamado Richard Centeno, me pregunta si yo sabía lo que era un terrorista. A lo cual contesté que es una persona que hace actos que causan terror. Y me dijo que no, que yo era un terrorista porque durante las protestas yo usaba una máscara y las máscaras daban miedo. Y eso a mí me hacía un terrorista. Estuve 5 meses y un poco más comiendo comidas en mal estado, en una celda sin higiene y negándome las visitas en todo momento. Luego de esto, y por aclaraciones que hicieron en la televisión, dijeron que yo no estaba en el helicoide. Y si yo no estaba en el helicoide, ¿a quién intentaban ver mis papás en el helicoide?
que por intentar verme también fueron golpeados y secuestrados durante tiempo dentro del helicoide. Porque cuando mi papá tomaba la iniciativa de simplemente no prestarles atención a su tortura, decidí meterlo en una camioneta y golpearlo por querer verme. Y quiero que entiendan que no soy simplemente yo. Mi historia también es la historia de mis familiares, que también fueron torturados mediante mí. Porque mientras yo estaba en las rejas recibiendo el peso de estas torturas, mis padres estaban fuera cargando con lo mismo que yo. En Cochecito intentaron lavarme al finalizar, disculpen, mi estadía en el helicoide, negando que yo estuviera ahí. Luego del motín, decidieron llevarme a un centro de reclusión de menores llamado Cochecito. Porque claro, ocurrió un motín en el helicoide. Tare William Saab está diciendo que no hay menores en el helicoide, que yo no estoy en el helicoide. No era conveniente para ellos que yo estuviera ahí. Así que para respaldar su mentira me llevan a este centro de menores, en el cual estuve aislado totalmente. No me permitían conversar con los otros reclusos en las horas del muerto, etc. Y era sometido a cantidades absurdas de ejercicio físico. En un día fácilmente en Cochecito puedes hacer 1000 sentadillas. Cada vez que haces una sentadilla y bajas, tienes que decir Chávez vive. Y al subir, la lucha sigue. Incluso las oraciones no van dirigidas a Dios o de un tema religioso, sino a al comandante eterno, como lo llaman ellos. Un proceso fuerte en el que hasta la comida era una tortura, porque ponían un cronómetro y nos hacían comer cantidades atroces de pasta con sardina. Y tenías 10 minutos para comerte medio kilo de pasta, 1 kilo de pasta entero, o si no, ibas a ser golpeado. Siendo menor de edad, teniendo 16 años, a ellos no les faltó, ni siquiera se apiadaron de mí en ningún aspecto. Fui torturado psicológica como físicamente. Fuimos apuntados con un arma de fuego estando tras las rejas. Fuimos disparados con perdigones estando dentro de las rejas. Esto, para mí, más que un hecho histórico, yo me siento un archivo. Un archivo porque sé que nuestras historias son un catalizador para generar un cambio. Y si yo tengo que contar mi historia 1000 veces, lo voy a hacer 1000 veces. Si esto va a impedir que se vuelva a repetir. Porque no quiero que nadie pase lo que nosotros pasamos simplemente por pensar diferente. En donde teníamos que sobrevivir netamente para poder llegar hasta hoy y contárselo a ustedes. Realmente no sabría describir, no podría resumir esto no puedo contar todo lo que viví de forma resumida, pero hice el mejor esfuerzo para que entendieran lo que es ser un preso político en Venezuela. Muchas gracias.
Gracias. En Venezuela la persecución no solamente es a civiles de manera individual, sino también va directamente enfocada a organizaciones de la sociedad civil que buscan defender estos derechos humanos. Hoy, exiliado aquí en Argentina, nos acompaña el presidente de Promedeum, Rigoberto Lobo, un gran amigo que también de forma inalcanzable ha buscado visibilizar la situación que viven las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y a su vez que tiene su propia historia de persecución política. Entonces, Rigoberto, nuevamente, el tiempo, por favor. Es difícil, pero nada, te escuchamos y gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. La Divina Comedia, Dante. Yo con todo el respeto de las personas que se encuentran acá, bueno, es mi mensaje para el actual gobierno de Argentina, ¿no? Las personas, la gente común argentina, no es eso para mí. Es todo lo contrario, es una gente que nos ha recibido con muchísimo cariño y bueno, a veces los representantes dejan de representar a sus representados, aunque suene, no sé, un trabalengua, pero es así. Sí, yo traía unos números, pero bueno, creo que los voy a dejar de lado. Hace poco creo que lo hablaba con Víctor con el tema del Museo de la Memoria del Helicoide, que nunca, no importa la cantidad de veces que se escuchen estas historias, que yo no las viví en carne propia, pero no importa la cantidad de veces que las escuches, siempre van a golpear de la misma manera, ¿no? Yo trabajé documentando casos en Venezuela, en diferentes temas. Por algunas razones me involucré con los temas que tenían que ver con violencia extrema. Hay un informe de Human Rights Watch donde hay un defensor que prefiere mantenerse en el anonimato y bueno, sí funcionó, ¿no? No por mucho tiempo, pero funcionó. Y tuve que acompañar familias de jóvenes cuando Antonio hablaba de barrios. Para nosotros en Venezuela barrios son las zonas empobrecidas, ¿no? No son los barrios de acá, ¿no? Donde pues, en el primer momento uno pensaba y decía, ¿por qué mataron a estas personas y de esta manera, ¿no? Mucho tiene que ver con el, bueno, mucho tiene que ver, no, tiene que ver con el terrorismo de Estado, tiene que ver con crear ese miedo a la población, ¿no? De manera generalizada. Quizás las zonas más vulnerables son las que más le temen los gobiernos, ¿no? También trabajé con personas que fueron privadas de libertad en el contexto de las protestas desde el 2014 y muchos jóvenes que tuvieron que vivir situaciones bastante extremas. Un joven de 16 años que ha sido intervenido quirúrgicamente 10 veces, hoy se encuentra por suerte en Alemania, porque un policía decidió dispararle con una escopeta de perdigones, pero pegándosela al estómago, ¿no? Independientemente de que estuviese involucrado, ¿no? Él era un mirón de la protesta más, no estaba participando de manera activa, pero si hubiese estado participando, pues tampoco estaba haciendo nada malo. Ese joven fue detenido así, o ese niño fue detenido así, y a medianoche cuando vieron que se iba a morir lo tiraron en una plaza, ¿no? Por suerte un sacerdote lo vio, lo recogió y bueno, ese niño vivió cirugías, tiene una bolsa de colostomía, vivió un proceso muy difícil antes de que se lograra, de que ya él pudiese salir de Venezuela por el riesgo que corría, no solo en el tema de salud, que ya era bastante grave, ¿no? Pero a su libertad. Yo nunca voy a olvidar que
que tuvimos que hacer toda una logística para que fuese operado en un hospital público, con toda la crisis de desabastecimiento, con hospitales bastante insalubres, y él pedía que lo dejaran morir, ¿no? Él pedía que lo dejaran morir porque ya estaba agotado. Y bueno, nunca voy a olvidar de que desde la cama él me decía, maldito, te odio, ¿no? Y yo le decía, no voy a decir el nombre por supuesto, yo le decía, mira, hagamos algo, recupérate, levántate y cáeme a palos, pero así como estás no puedes. Ese fue como mi estrategia tosca, quizás tampoco profesional, de tratar de darle fuerzas para que entrara ese quirófano por última vez en Venezuela, porque luego fue operado en Alemania, y decirle eso, levanta, o sea, mejórate y te pares y me caes a palo, y ya está, y lo resuelves, ¿no? Hoy, bueno, hace su vida a pesar de que tiene una condición física. La tortura sucede, por supuesto, principalmente en los centros de detención, en todo el país. La tortura, principalmente, o digamos, el cuerpo que más tortura tiene que ver con los custodios en los centros de detención, pero por supuesto los militares tienen que ver mucho con la tortura. Pero también la tortura sucede en los hogares. Muchas personas son torturadas durante al menos 12 horas antes de ser asesinadas, y su familia tiene que presenciar o al menos escuchar lo que está sucediendo, ¿no? Y es una política de Estado, porque como lo mencionaba Elisa, responde una orden, es una decisión política, igual que la emergencia humanitaria compleja como tal, es una decisión política, y porque se repite a lo largo del territorio nacional en diferentes momentos del tiempo, ¿no? No ocurrió en el 2014, no ocurrió solo en el Helicoide, sí es el principal centro de torturas, pero no ocurrió solo ahí, y eso lo hace responder a una orden, ¿no? Y se instala en la sociedad donde no importa, ya al fin no es político. Muchas personas son torturadas. En el año 2022, el estado donde se documentaron, o la provincia donde se documentaron más torturas fue el estado Mérida, el segundo el estado Táchira, no son el área capital del país. Y es porque la tortura está tan instalada que una persona se roba un paquete de polenta, o no se lo robó otro, porque se presume, y es torturada. Así de sencillo. La tortura forma parte de una estrategia en la extorsión económica que se le realiza a las personas por los cuerpos de seguridad del Estado, y eso ya no tiene que ver con las protestas del 2014 y 2017, ya no tiene que ver con los supuestos intentos de magnicidio, tampoco tiene que ver solo con lo lamentable que mencionaba Elisa de las personas que fueron condenadas a 16 años de cárcel recientemente, sino que está absolutamente, atraviesa de manera transversal la vida de todas las personas en Venezuela. Yo por muchos años trabajé documentando violaciones a los derechos humanos, me involucré en casos de violencia extrema, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Viví la tortura a los familiares en el Ministerio de Justicia, cómo se les maltrata a esas personas que están buscando a sus hijos desaparecidos. Y bueno, eso trajo como consecuencia de que, así como ellos fueron señalados como terroristas, yo fui señalado como quien financiaba el terrorismo, ¿no? Hoy no tengo para llegar a fin de mes, pero bueno, financiaba el terrorismo en Venezuela. Todavía no he entendido cómo lo hacía. Y tomé la mejor decisión con mucha culpabilidad, que sé que no está bien, que fue, bueno, salir con mi esposa y mi hija, cruzar la frontera hacia Colombia y llegar a Argentina, pensar que volvían 3 veces y decidir ya no volver, ¿no? Y digo, tomé la mejor decisión porque bueno, todos hacemos falta.
Creo que no era un momento, o ya no era el momento como lo podía pensar años atrás, que siempre decía, si me van a llevar preso, que me lleven preso porque yo no he hecho nada malo. Bueno, que mejor los testimonios de ellos para saber que no hace falta hacer algo malo para ser torturado. Gracias. Muchas gracias, Rigoberto. A nosotros nos trae acá no solamente la no repetición. Esta lucha, este activismo, cada denuncia, es porque esto sigue pasando. Y Dianet es una muestra de vida no solamente de un testimonio propio, sino también de que esto sigue pasando hoy en Venezuela. Dianet. Hola, mi nombre es Diané Blanco Prieto, activista y defensora de derechos humanos. Fui detenida de forma arbitraria el 20 de mayo del 2017 en el marco de las protestas que se desarrollaban en mi país en el 2017. En ese proceso de detención fui víctima de desaparición forzada temporal. Estuve 2 días en las cuales mi familia no sabía dónde estaba detenida. Y después de 2 días fui presentada en tribunales militares siendo civil. Además de eso, fui señalada en cadena nacional, rueda de prensa, en aquel entonces por el vicepresidente de la República, Tarek El Exami, donde se me señala como una brigada terrorista que daba apoyo logístico a las guarimbas, que son las protestas en Venezuela. Como muy bien lo acaban de describir mis compañeros, en ese proceso de detención, fueron 2 días de interrogatorio, de tortura, en las cuales fui amenazada de violación, jalones de cabello, aplicación de electricidad con un aparato cuadrado rectangular que le llaman taser. Hicieron que grabara no sé cuántos videos diciendo lo mismo, quién era, dónde trabajaba, a qué me dedicaba. Y estuve 4 meses sin acceso a mi familia porque según los funcionarios eso interfería con el proceso de investigación. Ese momento en el que ocurre la detención arbitraria, sentí mucho miedo, incertidumbre. Por mi cabeza pasó que me iban a asesinar y me iban a abandonar en cualquier lugar, ya que los funcionarios me dijeron que no iba a tener acceso a llamadas, ni a mis abogados, ni a mis familiares para avisar a dónde iba a ir. Y ellos me dijeron, ahora vas a conocer al diablo. El conocer el diablo es toda la situación de tortura que viví esos 2 días, en el que en un cuarto oscuro no se sabe si es de día, si es de tarde, qué hora es y qué es lo que va a pasar. Lo que más embarga a una persona que está siendo torturada y víctima de desaparición forzada es que nadie sabía dónde estaba yo. Nadie sabía en dónde estaba y que ellos podían hacer conmigo lo que le diera la gana. Eso me llenaba de mucha incertidumbre y de mucho miedo. Al igual como lo mencionó Anthony, las amenazas de violación me las hacían constantemente. Creo que bueno, porque saben que es un punto muy vulnerable para las mujeres el hecho de ser violada, las amenazas constantes de ser violada. Y bueno, la aplicación de la electricidad. Luego de 2 días de tortura, me dicen que me van a pasar para una celda y que me prepare porque allí voy a conocer lo bueno. Bueno, allí estuve en una celda, hacinada en condiciones de hacinamiento, donde no tenía acceso al agua potable, con personas que las denomina presos comunes, que son personas que han robado, extorsionado, están por homicidio, secuestro. Pero sin embargo, bueno, como les decía a mis compañeros, que es increíble que a pesar
de ser un lugar oscuro, hostil, allí encontré la solidaridad de estas mujeres, que no me importaba su historia, sino la humanidad, y que de alguna manera estábamos allí viviendo las injusticias, estar tras los barrotes de la injusticia. ¿Cómo pude sobrevivir esos días de incertidumbre? Porque el abogado a los 3 meses me dice, ¿sabes qué? Este es un caso político, porque estás catalogada como una terrorista. Es decir, que aquí puedes pasar 1 año, 3 años, 5 años, no se sabe en qué momento tú vas a salir de aquí, porque eres un enemigo interno para el Estado, eres una terrorista para ellos. En ese momento sentí que se me movía el piso y todo se me puso negro. Es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo van a destruir mi vida de esta manera? Estar en una situación injusta. Y recordaba mucho a mis abuelos, que fueron fundadores de un partido en Venezuela que se llama Acción Democrática, y mi abuelo paterno fue víctima de detención de la Seguridad Nacional en la dictadura de Pérez Jiménez, y mi abuela también fue activista en contra del régimen de la dictadura, y eso de alguna manera me llenó de hidalguía y de valor para sobrevivir allí. Y estuve leyendo un libro, y una de las frases de ese libro que me quedó era: las últimas de las libertades que no nos pueden quitar es la actitud de decidir cómo vivir el momento. Y yo decía, el SEBIN me tiene presa físicamente, pero no se puede meter en mi corazón y en mi mente para poder decidir qué pensar, qué soñar, qué sentir. Y allí en la cárcel estuve 1 año y 12 días secuestrada también por el régimen. Lamentablemente en el país no hay sistema de justicia, no hay separación de poderes. A mí, bueno, siendo civil se me presentó en un tribunal militar. Luego de 3 años y 6 meses se me hace la audiencia preliminar, audiencia que tuvieron que haberme realizado en los 45 días. Una de las que yo comentaba cuando salí, porque me excarcelaron bajo medidas cautelares después de 1 año y 12 días, 1 de junio del 2018. La celda del SEBIN me la hicieron más grande, ya que no podía moverme del territorio de la jurisdicción de Caracas. Y las veces que me iba a presentar, que era cada 15 días en tribunales militares, eso para mí representaba una tortura. ¿Por qué? Porque estos funcionarios me hacían esperar muchas horas, y en esas horas que me hacían esperar en un cuarto en la corte marcial, veía que entraban funcionarios de la DIGESIN y el SEBIN y me miraban, y yo decía, me van a volver a llevar. Esa era una incertidumbre y una tortura cada vez que me iba a presentar, y así estuve 2 años y medio viviendo esta tortura bajo régimen de presentación. Decía a mis familiares, si a las 5 de la tarde no regreso del tribunal, empiecen a buscarme en el SEBIN, en las policías, es porque me han llevado detenida nuevamente. Hoy la tortura sigue, porque mi esposo, este es mi esposo, él es Gabriel Blanco, es líder sindical, activista, trabajador humanitario, y hoy, después de 1 año y 2 meses, el sistema corrupto de Venezuela lo sentenció a 16 años de prisión, sencillamente por defender derechos, por reclamar y exigir calidad de vida, sueldos dignos, condiciones laborales. Y estoy acá, como muy bien lo comentaban los compañeros, si tengo que contar mi historia y tengo que hablar y ser la voz de mi esposo, lo haré. Sé que esto de alguna manera me pone en riesgo porque el sábado regreso a Venezuela. Pero bueno, son riesgos y hay que asumir con hidalguía y valentía este camino que no ha sido fácil, pero también debemos hacer todo lo posible para crear memoria
para que exista memoria, justicia, libertad y la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias a cada una de las personas que hoy manifestaron un poco de lo que sigue sucediendo en Venezuela. Gracias por su lucha, gracias por su voz y gracias por seguir. Es difícil seguir en un contexto tan complejo, así que gracias por seguir cada uno desde su espacio. Ahora queremos abrir unos 5 minuticos. Rigo, entiendo que te tienes que ir. O si tú quieres quedar más, quédate, pero ok. Se tiene que ir porque lo llamaron para su cita de refugio. Entonces, bueno, esperemos que nos des buenas noticias luego. Bueno. No es tan buena la noticia. Así que quienes tengan preguntas, dudas o comentarios, estamos abiertos para escucharles. Por supuesto. Yo estoy muy movida con todo esto. Yo soy Ana Viloria, estoy con mi esposo Juan García. Nosotros somos venezolanos y estamos por casualidad en Argentina. Realmente nosotros llegamos el año pasado a encontrarnos con nuestros hijos. Lo logramos hacer. Pero en ese interín, nuestros familiares, o sea, ocurrió una situación y no me voy a referir extensamente porque no es la idea, voy a hacer un par de reflexiones, pero lo digo porque el tema de la violación de los derechos humanos no solo es contra los militares patriotas o contra los opositores, también es contra los mismos chavistas, contra defensores de derechos humanos, contra cualquier persona. O sea, entonces, hago la reflexión porque nosotros tenemos un caso así. Estando acá, se destapó el caso Carlos Lang y de mi familia, 4 familiares están acusados. En la locución que está todavía en YouTube, que dura 1 hora 56 segundos, de parte del fiscal, donde dice y acusa a 13 personas, y hoy puedo decir que de esas 13 personas, el 80% están bajo medidas cautelar y 4 quedan detenidas. Y una de esas personas es mi hermano, un recién jubilado, un profesional, amigo de Carlos Lang, vecino de Carlos Lang, miembro del comité de búsqueda y denuncia por la desaparición de Carlos Lang. Y nosotros conocemos de años a Carlos Lang. Es decir, somos del lado de la militancia de izquierda desde los 13 años de edad, ¿no? Por eso en algún momento nunca aceptamos, mira que chavista, que... No, no, no. Yo soy revolucionaria porque desde los 13 años soy de izquierda. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque muchas veces, y es lo que siento ahorita, luego de ese suceso, para cerrar, nos tuvimos que quedar, porque en la locución que hace el fiscal dice, Tito Viloria, asesino, cortó a pedazos y le dio de comer a los cochinos. Toda esa historia, toda esa narrativa contra todos, a quienes torturaron para hacer admitir a través de videos. El único que no salió en un video fue mi hermano, pero lo torturaron igual. Torturaron a la esposa, las 2 hijas. O sea, es una locura. Y todos quedan como asesinos. Entonces, el fiscal en una rueda de prensa dice,
Y Tito Viloria, el peor, porque es troquista. O sea, digamos eso acá, que hay una historia del troquismo, compartámoslo o no, pero hay una historia. Allá la gente no sabe qué es el troquismo, entonces lo puso como el demonio, ¿no? Es troquista, o fue troquista. Bueno, entonces, en ese proceso tuvimos que decidir quedarnos, porque como somos viejos militantes, defensores de derechos humanos, luchadores por el tema del salario, por distintas causas, toda la vida. Juan fue preso político 6 años en la Cuarta República. Y yo era defensora de derechos humanos, de hecho nos conocimos yo visitando presos. Y yo puedo decir hoy que a mis 22 años, 20 años, que yo visitaba todo el occidente, todos los presos del occidente, no hay nada comparado con lo que hoy estamos viviendo en el país, con la masacre, con la tortura, con la criminalización de todos, con el desconocimiento de la norma constitucional y de todo lo demás. Por eso no me extraña que haya, o sea, hay menores de edad, hay mujeres, hay profesionales, hay jubilados en condición de secuestro en el país. Nosotros somos jubilados, 34 años de servicio. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Que nosotros, quienes estamos en situaciones de denuncia, de persecución, de persecución de la justicia y de la verdad, tenemos que acercarnos y vernos y despolarizar, aprender a escucharnos y despolarizar, porque nos han llevado a la polarización, a denigrar uno del otro, a descalificar uno del otro. Entonces mi causa es más justa que la del compañero o de la compañera, no. Estamos en la misma condición, somos rehenes, compañeros. Las familias, estemos donde estemos, somos rehenes porque nos persiguen y en los que están allá están en una condición de rehenes también. Entonces nos toca hacer la tarea, de despolarizar, ponernos en el mismo nivel, debatir y construir estrategias conjuntas. La idea de la memoria, yo aquí he ido al EXMA, voy a todas las actividades, leo, me reúno con la gente porque está en mí hacerlo, porque yo sé que es la mejor manera de aportar, de apoyar y de sanar. Y ahí he ido aprendiendo el tema de la despolarización cuando nos escuchamos. Y creo que sí al helicoide y muchos sitios, porque en este tema de denuncia nos pusimos a ir casos y casos, incluso casos que los veíamos como ilógicos seguirlo, y descubrimos que hay un montón de militares en Venezuela detenidos por no apoyar lo que está pasando. Y están siendo torturados igualito. Y toda la narrativa es terrible. O sea, es una narrativa como para hacernos sentir vergüenza y no ser capaces de levantar y explicar y denunciar lo que está pasando. Por eso digo que hay una actitud de rehenes. El helicoide como sitio histórico, sí, pero hay algo muy grave que a mí me preocupa, porque hay cantidad de agrupaciones, lo cual es bueno, de derechos humanos, comité de los luchadores sociales, de las comunidades, o sea, hay muchas, han surgido muchas ONG que por cierto las quieren ilegalizar, pero tenemos que generar un escenario para estrategias conjuntas, civiles, ciudadanas, apegados al derecho de la Constitución y al derecho internacional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucho por hacer. Vale, gracias. Muchas gracias. Yo creo que la reflexión final es que los derechos humanos no tienen ideologías políticas y eso es importante que lo concibamos.
y que si la tortura es una política de Estado, en efecto, ni siquiera si piensas distinto en Venezuela, el gobierno te va a torturar. Si alguien más tiene una pregunta, si no, un fuerte aplauso para cada uno de nuestros invitados. Gracias a Sescos, gracias a la Universidad de la UCEMA por esta iniciativa. Elisa, Anthony, Dianet, Dylan, un gran honor, un placer escucharles y gracias por ser las voces de quienes quizás no pueden tener una voz porque están dentro de un centro de torturas en Venezuela. Por la libertad, porque cierren el helicoide y todos los centros de tortura que hay en Venezuela. Muchas gracias y buen provecho.